María Amparo Casar en el juicio de María Amparo, pero también, por supuesto, y si me permite, María Amparo, a quien saludo, ya está aquí en cabina, en nuestra mesa de trabajo. María Amparo, bienvenida. También le damos paso al abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la UNAM, a quien, como siempre, saludo con mucho afecto. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, querido Pepe, con el gusto de saludarte, y también a María Amparo, a quien le mandamos un saludo, y a tu audiencia. Igualmente te lo responde claramente. Por cierto, y ya que estamos hablando contigo, caray, sentimiento profundo de tristeza por la muerte de Pablo González Casanova, insigne historiador, crítico, defensor de la democracia y sobre todo de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios a la cual tú perteneces. Así es, una pena, lamentablemente, su fallecimiento, pero nos deja su legado y precisamente esa defensa que hizo de la autonomía universitaria, una autonomía que hoy seguimos y necesitamos seguirla manteniendo, y más en este presente. Francisco, vamos al tema de lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta decisión de 8 de los 11 ministros declarar como no válidas las reformas a la ley de la Guardia Nacional que transfería los mandos, la operación, etcétera, a la Secretaría de la Defensa Nacional. A partir de esta decisión, primero, ¿cuál es tu lectura, tu parecer de todo esto? Y luego que nos ayudes a entender qué va a ocurrir a partir de este momento entonces. Como lo decías, Pepe, en un inicio, es la nota del día y no puede ser otra, porque estamos hablando de que la Suprema Corte viene a defender la Constitución. La verdad es que creí que por un momento no se iban a alcanzar la mayoría calificada, es decir, 8 votos de los 11, para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El hecho de que 8 ministros hayan estado a favor de que se respete la Constitución y de que todo lo que implica este mando operativo, administrativo, se le quite a la Sedena, porque es precisamente lo que los senadores de oposición presentaron a través de una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, y con este fin, esos 8 ministros vienen a reivindicar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte, de nuestro Tribunal Constitucional. Hoy podemos estar, cuando menos en este fallo, tranquilos de que hay una Suprema Corte en donde hay un ministro. Quiero hacer énfasis de Juan Luis González Alcántara Carranca, porque él fue uno de los que fueron propuestos por el presidente López Obrador, y él es el que propuso que se declarara la inconstitucionalidad de este decreto, que es esta transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Yo creo que es importante resaltar su vocación de juez constitucional, cuando menos en este asunto, y esperemos que sea, digámoslo así, un mensaje que esté enviando la Corte al presidente de la República, a los legisladores de Morena, de que cualquier modificación que quieran llevar a cabo a las leyes o cualquier política pública que quieran llevar a cabo a través de leyes, tiene que tener una base que sea constitucional, y si no lo es, pues existe ese riesgo. Y eso es algo que tiene que entender el presidente de la República. No se trata de que se esté uno en contra de sus políticas, las pueden tener. Estamos hablando aquí de la defensa del marco constitucional, que es lo que nos debe de interesar que la Suprema Corte defienda, así como los derechos y las libertades de todas las mexicanas y mexicanos. Francisco Burgoa, ¿cómo quedan los ministros Arturo Saldívar, la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz? ¿Cómo quedan? Ellos votaron a favor, digamos, de la iniciativa de las reformas, pues, ya aprobadas, negando, pues, que se esté rompiendo o lastimando el tema constitucional. ¿Cómo quedan frente a la sociedad y frente al ejercicio de la vigilancia de la constitucionalidad de nuestras leyes? ¿Dónde queda su credibilidad? Bueno, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz yo creo que no nos sorprende, lamentablemente, porque la forma en cómo ellas han ido esbozando sus razonamientos judiciales, sus argumentos, siempre han sido con esta inclinación a favor de el gobierno federal o de sus políticas. Entonces ahí creo que lamentablemente no nos sorprenden, y su credibilidad pues nuevamente se pone en tela de juicio, porque si bien es cierto, desde el punto de vista jurídico, muchos aspectos pueden ser interpretables, pero
hay momentos en donde si la Constitución es clara y dice en su artículo 21 que la Guardia Nacional pasa a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no puede ser lo contrario a través de una ley inferior a la Constitución, que sería que la Guardia Nacional pasa ahora a formar parte de la Sedena. Entonces yo creo que su credibilidad, hablando de ellas dos, lamentablemente no nos sorprende. En el caso del ministro Arturo Saldívar, yo creo que ahí sí nos sorprende, cuando menos yo me sorprendo, por esa defensa que él vino a hacer ayer y que hoy la confirma en su posicionamiento de defender lo que para él es que es constitucional esa transferencia que no altera. Yo creo que sí estos dos ministras y el ministro Arturo Saldívar, yo creo que sí quedan mal ante la sociedad, porque esperamos nosotros que haya ministras y ministros comprometidos con el ejercicio de su cargo, con independencia, con autonomía, que no se dejan presionar por parte del presidente de la República, ni por los legisladores de oposición, ni por la sociedad que está a favor de la 4T. Son ministros, veo, sí. ¿Es el ministro y las ministras queda bien con el presidente de la República? Pues pareciera que sí, eso es cuando menos lo que va mañana el presidente de la República va a resaltar, cuando menos ya sabemos que va a estar molesto, que va a manifestar ahí que cualquier, digámoslo así, situación que se dé en torno a la inseguridad pública, la culpa ahora la van a tener los 8 ministros que votaron para declarar la inconstitucionalidad, situación que sí me parecería irresponsable del presidente, que no asuma su responsabilidad como titular de garantizar la seguridad pública en el país. Y esto simplemente porque para él, hay que recordarlo, que está en el tema de, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Ahora, ¿qué le queda pues al Poder Ejecutivo a partir de este momento? ¿Qué recursos tiene a su favor para plantear su posición, que seguramente mañana será tema fundamental en la mañanera? Bueno, simplemente si el presidente quiere que la Guardia Nacional sea un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se presente una reforma a la Constitución y que se modifique. Pero esto no hay, creo que, condiciones para que eso llegase a ocurrir, porque si en su momento los senadores de oposición votaron a favor para crear la Guardia Nacional y que se adscribiera a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, era bajo el condicionamiento que tuviera un mando civil y no militar como esto ocurriese. ¿Qué le queda al presidente? Pues respetar la Constitución, hacer que se cumpla la Constitución y hacer que la Guardia Nacional funcione bajo un mando civil a través del comandante de la Guardia Nacional que se encuentra adscrito a esta Secretaría Civil, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La única salida entonces sería proponer una iniciativa de reforma constitucional para realizar este cambio a modo del deseo del Ejecutivo Federal. Por lo pronto queda cancelada esta transición, este traslado de todo lo que tú has mencionado, de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Rápidamente y de salida, si me permites, quisiera preguntarte qué te parece la iniciativa que ha enviado el presidente de la República para reformar orgánicamente buena parte de la administración pública federal, al hablar de desaparición o bien de fusión de algunos organismos del Estado mexicano para ahorrar recursos, dicho así de manera muy volumétrica, porque no vamos a entrar en este momento a detalle fino. Mira, eufemísticamente le llama a esta iniciativa una simplificación orgánica, y esto porque considera el presidente que hay un gran aparato burocrático, pero realmente esto va a funcionar con el hecho de estar eliminando, fusionando o extinguiendo 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas. Yo creo que esto, bajo su lógica de la austeridad y del ahorro, yo creo que no es simplemente simplificar o eliminar ese tipo de órganos desconcentrados, que tiene que hacer un análisis si realmente se van a poder cumplir con las funciones que tienen este tipo de órganos, porque finalmente cumplen una función dentro de la Administración Pública Federal, y el hecho de que simplemente se extingan o se fusionen, yo creo que eso nos puede llevar a seguir teniendo luego crisis en distintos aspectos de la Administración Pública Federal. Y aquí, también hay que decirlo, como eso que es una iniciativa para reformar leyes, simplemente Morena
con sus aliados van a poder aprobar esta iniciativa que ha sido presentada, dado que no es una iniciativa de reforma constitucional en donde sí se requiere en su caso una mayoría calificada. Entonces esto se seguirá discutiendo, pero sí creo que va a quedar totalmente aprobado antes de que termine inclusive el periodo ordinario de sesiones del Congreso, que termina a más tardar el último día de este mes de abril. Sí, la semana que viene. Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias por el contexto y la explicación. Al contrario, le agradecido yo. Excelente tarde para ti, para María Amparo y para toda la audiencia de tu noticiero de Radio Fórmula. Muchas gracias. Gracias por la información. Si me